Mis amados, bendiciones. Qué gusto poderles saludar, bendecirles sus vidas, darle como siempre gracias a Dios por estos espacios que Él nos concede. Yo siempre, mi Sandrita, he tenido como una frase que dice que Dios nos da las oportunidades, de nosotros depende aprovecharlas, ¿sí? Dios nos da oportunidades, Dios nos da un nuevo día y de cada uno de nosotros depende qué vamos a hacer en el transcurso de ese día. Así puede que entrando en un horario inusual para nosotros, pero no desconociendo que hay muchos hombres y mujeres de Dios que transmiten a esta hora del día, pues nosotros queremos también sumarnos, romper los esquemas, romper los estereotipos, romper con las costumbres, sin dejar de hacerlo de la mañana, ¿no? Sin dejar de estar ahí en ese tiempo que también es muy propicio para que muchas personas puedan escuchar una voz antes de salir a su trabajo, a sus estudios, a sus actividades, pues les despertamos en punto de las 5 de la mañana para orar por ellos, orar por las actividades del día a día. Así puede que hoy, pues, vuelvo y repito, en un horario poco usual para nosotros, pero que entendemos que así como muchos ministros de Dios aprovechan estos espacios, nosotros también hemos querido hoy sumarnos a esta hermosa labor, como es la de predicar el Evangelio a través de las redes sociales. Y bueno, lo hacemos por dos plataformas, entre ellas está las redes sociales de Sala Zoom y también la red social de Facebook, para que usted, la opción que mejor crea conveniente, pues se conecte juntamente con nosotros. Recordarles que somos la Iglesia Renovación y estamos con la firme intención de predicar el Evangelio del Señor, ¿sí? No somos motivadores, no somos personas que de pronto busquemos ser graciosos con lo que enseñamos, tampoco enseñamos lo que está de moda, lo que está acorde a la situación, no, lo que dice la palabra de Dios, fundamentos sólidos, fundamentos bíblicos para que usted pueda crecer uniformemente en el camino del Señor. Está con nosotros nuestra amada pastora Sandra Casallas, a quien yo le agradezco su tiempo, su espacio y ahora que la empiecen a escuchar se van a dar cuenta de la sabiduría que Dios le ha dado, del amor que Dios le ha dado por la obra del Señor. Mi pastora Sandrita, muy buenas tardes, bendiciones, ¿cómo está usted? Buenas tardes, mi pastor. Buenas tardes a todos. Pues bien, gracias a Dios. Sí, un horario inusual. Gracias a Dios, pues eh, Dios da tiempo para todo, ¿cierto, mi pastor? Dios nos da el tiempo, nos da la oportunidad para todo. Y qué bueno crecer más en la palabra, qué bueno crecer más en el conocimiento. Y lo que yo siempre lo he dicho y lo diré, lo mejor de todo es no ser solo esos que oímos, sino los que empezamos a hacer. Cuando Dios nos inquieta por algo y nos llama a hacer algo es porque ahí está la bendición. Ahí está la bendición, ahí está la respuesta, ahí está de pronto ese punto que le falta a la I de cada vida de nosotros. Así que bueno, qué mejor que eso, que seamos direccionados por la palabra de Dios. Amén, mi pastor. Amén, mi Sandrita, claro que sí. Y bueno, vamos a entrar en materia, pues tenemos el propósito de compartir con ustedes un tema que es muy primordial y es hablar de uno de los muchos principios que Dios tiene establecidos para que funcionen cosas. O sea, ¿qué es un principio? Un principio es un derecho legal, es algo que Dios instituyó. Un principio que es muy conocido en el ardor popular en términos generales es la siembra y la cosecha. O sea, si usted siembra, ese es el principio. ¿Cuál sería el resultado? La cosecha. Si usted ama, ese es el principio. ¿Cuál sería el resultado? Que usted recibe amor. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros tenemos claro qué es un principio y lo obedecemos como Dios lo establece,
el resultado se va a materializar de igual manera. Entonces, hoy les vamos a hablar del principio de la primicia. La primicia. ¿Qué es lo primero? Es un fruto. ¿Qué es lo primero de un día, una hora, un tiempo? ¿Qué es lo primero de una cosecha? Lo que se recoge primero. En fin, todo lo primero. Para Dios, un primogénito es una primicia. Un primero es alguien que abre camino, que abre espacio. Cuando es unigénito es único, pero cuando es primogénito quiere decir que hay otros después de él. Entonces, hoy vamos a poner en orden estos conceptos, estas ideas y también a conocer este principio. Para ello, pues, qué mejor que usar la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3. Voy a estar leyendo los versículos 9 y 10 de Proverbios capítulo 3. Usted hace bien si toma nota porque pues tenemos un material que se ha diseñado pensando en esta ocasión, ¿sí? Pensando en esta oportunidad. Dice Proverbios 3 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ese es el principio. Ahora vamos a ver el beneficio o el resultado. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Mm? Los graneros se sobreentiende, donde se echa el grano, y los lagares donde se tritura, donde se procesa el mosto, la uva. Así puede que vamos a hablar hoy acerca de las primicias. ¿Qué son las primicias? ¿Cómo lo podemos entender todos nosotros? Y también hay otro texto bíblico que es el libro de Romanos, Romanos capítulo 11. Yo lo voy a buscar, lo voy a leer, pues para dar espacio a nuestra pastora Sandra que nos ayude a interpretarlos, ¿sí? Romanos capítulo 11, versículo 16, que dice textualmente, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, eso que le da origen a las cosas. Por eso es que nosotros podemos tener comunión con Dios, porque nosotros provenimos de Dios, salimos de Dios. A Él le plació expandirse con nosotros. A Él le plació hacerse más grande con nosotros, formar criaturas semejantes a Él, con su semejanza, con su imagen y colocarnos sobre esta tierra. Por eso somos la corona de la creación. Para nosotros, nosotros para Dios somos como una primicia, ¿sí? Así pues de que bienvenidos a este hermoso tema, mi pastora Sandrita. Las primicias. Yo siempre he pensado que la primicia y Qué bueno, gusto poderles saludar. yo siempre he pensado que la primicia suena como doble, mi pastor, el Sí, video. pero ya corregí, sí, señor. Qué pena. Tranquilo. Bueno, las primicias es darle ese primer lugar a Dios, ¿no? La primicia de nosotros todos los días debe ser darle el primer lugar a Dios. Esa es la primicia más grande que podemos entregarle al Señor, entregarle el corazón y decir, Señor, tú eres el primero en mí y todo lo que yo haga desde por la mañana debe ser dado primero a Dios, desde la primera oración que hagamos. Pero las primicias es darle esa honra a Dios, honrar a Dios. Y dice ahí en el versículo 16 de Romanos 11, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, todo será santo. Si yo lo primero que doy es santo, pues Dios se encarga de santificar todo el resto. Si yo doy mi primicia en cuestión de pronto de lo, digamos, lo que yo trabajo, doy mi primicia, todo Dios lo va a seguir santificando, todo va a estar bien delante del Señor y es darle eso, darle a Dios lo mejor, darle a Dios lo primero, darle a Dios lo primero en todo, o sea,
Una vez se dice, no, es que la primicia es solo plata, o se piensa de pronto que es solo plata. No, las primicias es mi vida, mi vida. Yo fui el que Dios murió por mí, yo soy primicia. Cuando Dios empieza con alguien en la familia, es la primicia, que lo que primero Dios cogió o a la persona, a la primera persona que el Señor tomó para que le sirva a Él, somos la primicia. Yo soy la primicia de mi casa, por ejemplo. Amén. Entonces, que Ujú. yo digo, qué bendición, es como el primer hijo también. Recuerdo yo cuando nos habla la palabra allí en Samuel, cuando Ana fue y oró y ella oraba por su hijo, por Samuel, y dice que fue el primer hijo, pero Dios después de ese hijo, no fue que se quedó solo con ese hijo, porque Dios santificó, o sea, Dios le dio más, le multiplicó más. Ella ofreció su primer hijo, su primogénito, su primicia, y Dios le aumentó en más, en todo. Entonces, dar la primicia es una bendición tan grande. Yo digo que es de esos secretos que están allí en la Biblia, de Amén. aquellos secretos de prosperidad. Y vuelvo y ya digo, no solo de plata, de prosperidad en todo, porque si yo digo, por ejemplo, yo soy la primicia en mi casa en el área espiritual, y, y Dios ha prosperado todo, la paz de mi casa, o sea, es que es todo, pastor, la atmósfera de mi casa, todo lo de mi Sí, familia, de toda mi familia. sí, amén. Entonces, Dios lo hace. Dios, mire cómo hizo con Ana. Ana, ella entregó su primer hijo, se desprendió de su primer hijo y Dios la prosperó, le dio 5 hijos más. O sea, tuvo 6 hijos, esa mujer. Sí. Mm. Fue una gran bendición, mi pastor. Sí, es tremendo. Y yo puedo, pues, certificar eso de cómo Dios le ha bendecido y cómo Dios, o sea, si uno hace memoria, cómo Dios ha bendecido a sus hermanas y a los hijos de sus hermanas. O sea, cómo Dios los ha calificado, los ha activado, no los ha dejado, que como todos, en todas las familias hay inconvenientes, hay cosas, hay vicios que se meten, a veces como palabras, como desánimo, tristeza, pero todos están con muy buen ánimo, todos gozan de muy buena salud, todos son temerosos de Dios, todos son respetuosos, o sea, uno ve esa bendición, Sandrita. Por eso es que vale la pena servirle al Señor. Y cuando uno es primicia, wow. Qué responsabilidad, porque dice que si la raíz es santa, también lo es el árbol, también son las hojas, también son las flores, también son los frutos. O sea, todo lo que salga de la raíz viene a ser bendecido. Qué responsabilidad, ¿no? Y la raíz no se ve, y la raíz no se ve. La raíz es la que chupa ya, pero lo que se ve es lo otro. Por eso entonces yo creo que aquí ya muchas personas empezaron a darse cuenta de decir, ay, yo soy raíz. Y yo esperando como muchas cosas. Pero la raíz es la primera que recibe el abono, es la primera que recibe la agüita. Por ahí es donde pasan los nutrientes, ¿sí? Por eso dice la palabra en el Salmo 1 que el que es plantado junto a las corrientes de las aguas, ¿sí? Es como un árbol plantado, que da fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que permanece frondoso, que permanece verde. Entonces, es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio, porque lo primero que nace es la raíz, lo primero que nace. ¿Mm? Tremendo, tremendo porque aquí ya hay una revelación para todos. Lo primero que nace es la raíz. Y si la raíz se afirma bien, pues lo demás, lo que crezca sobre esa raíz, va a estar firme también. Así puede que no interesa que se marchite la hoja. Mientras no se marchite la raíz, vuelve otra vez a florecer. Vuelve a dar vida. No, mi Sandrita, ya comenzamos súper bien. ¿Cómo me alegra que Dios nos dé ese entendimiento, esa revelación? ¿Qué quiere decirnos al respecto, mi Sandrita? Pues que eh, es importante que cada uno entienda el llamado de Dios, ese, esa honra que se le debe dar a Dios, porque es que la primicia es eso, es honrar a Dios.
Si yo doy una primicia, y lo que yo siempre he dicho, y bueno, nos lo enseña la palabra, porque viene de la palabra, y es que tenemos que llenarnos de amor para poder dar esa primicia. Ya podemos dar una primicia y porque tocó, porque me obligaron, porque me dijeron, porque por cualquier situación de pronto uno da una primicia, pero ahí no va a ver uno la bendición. Ahí no va a ser va a ver la bendición. La bendición se da y se ve es cuando el Señor ve ese corazón con el que lo dio, con el que dio la primicia. Y siempre, por eso yo en el pueblo de Israel, cuando empezaron a dar las primicias, fue un mandato de Dios. Él dijo, darán de lo mejor. O sea, él no dijo den cualquier cosa. Dios mismo estipuló que fuera lo mejor para la primicia, que fuera lo mejor. Eso creo que está por allí en Éxodo 34, me parece, no estoy segura, mi pastor, pero creo que está por allí y él hablaba de dar lo mejor, de dar lo mejor. Entonces, cuando nosotros entendemos la, lo que debemos dar y que tiene que ser lo mejor para Dios, ahí empezamos ya nosotros a tener una bendición mayor, porque a Dios no le podemos dar cualquier cosa. El problema de la humanidad últimamente o ha sido el problema que cree que Dios con cualquier cosita se conforma, que nosotros sí le podemos demandar a Él, pero Él no nos demanda a nosotros algo. Y Mm. no, estamos muy equivocados, porque Dios nos demanda a nosotros y a la medida de lo que nosotros le demos a Él, es que nosotros veremos las respuestas de muchas cosas. No Mm. porque Dios no nos ama, sino es porque es ley de vida, es ley de, es principio en la palabra, son principios. Entonces, nosotros debemos darle lo mejor a Dios. Ahora muchos dirán, ay, pero yo a Dios le doy lo mejor. Examinémonos, Mm. examinémonos, tanto nosotros le estamos dando lo mejor, le estamos dando, hoy veía por ahí un meme y decía, muchos padres dicen amar a sus hijos y que darían la vida por sus hijos, pero tú dejarías de tomar, dejarías de fumar, dejarías de drogarte por tus hijos. O sea, no es darle la vida, es darle, Muy bien. es darle la vida. O sea, uno muchas veces, yo le doy lo mejor a Dios, pero si yo le doy lo mejor a Dios, yo he dejado de hacer cosas que a Dios le desagradan, Muy he bien. dejado de hacer, de cometer cosas que sé que no glorifican a Dios. Pues la primicia yo creo que es empezar por ese lado, porque para qué decir yo doy tanto, doy esto, doy lo otro, si de pronto en el corazón no está dado. Y si está en el corazón y en el pensamiento, mm, luego murmurar, luego ponerse uno, ah, es que me tocó, ¿sí? Pero no, yo les decía en estos días a algunas personas, den lo que usted crea que Dios merece. Ok, no, no es que lo estamos enviando allá al cielo a Dios, pero es que la palabra del Señor nos enseña que acá quedamos personas que a donde debe ir la primicia, la iglesia, la alfolí, los sacerdotes, la palabra lo dice, o sea, ahí no podemos nosotros decir la palabra no lo dice, la palabra del Señor nos enseña eso. Entonces, a la medida que nosotros hagamos eso, veremos la bendición. ¿Qué pasa? Sí, así es. La fiesta, la primicia prácticamente se convirtió en una fiesta y era una fiesta que duraba 7 días. Para quienes desean tomar apunte, esta fiesta se llamaba Picurín, así como suena, Picurim, Picurín, dando a entender que se estaba celebrando la perfección de Dios. Así como el 6 es el número de hombre, el 7 habla no de Dios, sino de la perfección de Dios, ¿sí? Porque a Dios no se le puede definir con un nombre, pero sí se puede como reconocer sus atributos. Entonces, el número 7, que eran los días que duraba la celebración de esta fiesta, era por motivo de las primicias. Y en estas fiestas se hacían tres cosas. Por favor, apúntenlas.
Tomen nota de eso. La primera, traer una primicia de fruto, ¿sí? O sea, no era de tiempo, no era de dinero, no era de pronto de oración, no, no, no. Era de fruto, de lo que producía la tierra. Si la cosecha era tomates, se daban tomates. Si la cosecha era de papas, se daban papas. O sea, era acorde al fruto, no se podía cambiar, ¿sí? Lo segundo que se hacía en esa fiesta de 7 días era dar gracias a Dios por lo que Él les había dado, pero también por lo que no les había dado. En pocas palabras, por lo recibido y por lo no recibido. Porque suele pasar, ¿no, mi Sandrita? "Ay, pero es que Dios no me dio lo que yo le pedí, pero le dio lo que usted necesitó." ¿Ve? Porque Dios no suple caprichos, Él suple necesidades. Él sabe lo que necesitamos en su momento. Y lo tercero que se hacía en esta fiesta era alabar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. ¿Sí? Para eso existía esta fiesta. Entonces era 7 días. Acordémonos que eran más de 2 millones de personas. ¿Te imaginas, Andrita, una iglesia de más de 2 millones de personas? Actualmente no existe. Actualmente no existe una iglesia o un lugar donde quepan 2 millones de personas. Como si estaba en el desierto, en el desierto el pueblo de Israel eran más de 2.800.000 personas. Entonces, para que todos trajeran, wow, eso se demoraba. Por eso duraba 7 días. ¿Sí? Ahora, algo también muy importante, en el libro de Levítico, Levítico capítulo 23, el verso 9 y el 10 dicen lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra en que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los frutos, de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Mm? Entonces, ¿quién estableció el principio? Dios. Él dijo, cuando hayáis entrado, ¿se da cuenta que para Dios ya estaban dentro? Cuando ustedes entren, como cuando Dios le dice a uno, cuando usted esté en esa empresa y esté ganando tanto recurso, después usted va a traer. Primero Dios da y después pide. O sea, Dios primero da. No es que primero uno le da a Dios. No, no, no. Dios primero nos da a nosotros para luego nosotros darle a Él. Sí, como una retribución en agradecimiento. Entonces, ¿qué dijo Dios? Cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis, o sea, y cuando recojan la mies, traerán al sacerdote una gavilla. Una gavilla era como un bulto, ¿sí? Como una, no era un bulto completo, no un costal, no. Una gavilla es como como una manotada así grande, ¿sí? Lo que cupiera en la manotada lo debían llevar al sacerdote, ¿sí? Entonces ustedes se imaginan todos, cada familia llevando una gavilla, porque no era cada persona, no, no, no. Era el padre de familia, el dueño de la finca. Y si un empleado ganaba cierto salario, pues de igual manera debía llevar una gavilla en agradecimiento. Pero hay otro texto bíblico en Éxodo capítulo 23, porque es que lo bueno es cuando uno dice, es que es Dios el que pide, el que dice, el que ordena. Versículo 19, Éxodo 23, 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Mm? ¿Sí? Los primeros frutos de tu tierra son consagrados para Dios. Esta fiesta era para establecer prioridades. Yo creo, mi Sandrita, que de ahí es donde surgió esa frase que yo la he compartido por mucho tiempo y que es una frase pues que nunca podrá pasar de moda, nunca se nos podrá olvidar. La frase es hasta sencilla y dice así, Dios me pondrá a mí donde yo lo ponga a él. Si Dios está atrás, no se le haga raro que usted quede atrás.
siempre en una fila, siempre para un sorteo, siempre para cosas buenas. ¿M? Pero si usted coloca a Dios en primer lugar, porque para eso era la fiesta, ahora, Dios no necesita nada. Dios solo lo que quiere es comprobar si la persona, después de que haya recibido, es capaz de dar. ¿Sabe cuándo es cuando uno más promete, Sandrita? Cuando uno no tiene nada. Desafortunadamente, las personas que más prometen son los que no tienen nada, ¿sí? Porque cuando llega algo se olvidan de la promesa. Entonces, pues bueno, ahí vamos entrando como en otro tema, pero no nos vamos a salir del tema, porque no es la intención. Aquí no estamos para molestarle a nadie el corazón, sino para edificarlos. Que las primicias es algo que le va a añadir bendición. Y esa otra parte se la dejo a usted, mi Sandrita. Sí, mi pastor. Saber que dar primicias es un acto de fe. O sea, es un acto de fe que nosotros damos cuando damos la primicia y eso expresa en sí es nuestra confianza en que Dios va a seguir proveyendo. Porque cuando uno da la primicia, uno le entrega a Dios. Yo pensaba de pronto en la época de antes que hablaba de dar el fruto, dar eh, la primer bestia que naciera, el cabrito, o sea, era eso, la primicia era lo primero. Pero yo creo que ellos también daban esa primicia, recogían su cosecha, pero con esa fe y esa confianza de que en la próxima temporada, por decirlo, iban a tener también para poder dar una primicia. O sea, siempre lo que demos son actos de fe, sabiendo que Dios siempre nos va a dar la provisión, sabiendo que Amén. siempre Dios va a darnos la provisión para poder seguir obedeciendo, para poder seguir sellando, porque eso es como sellar las bendiciones de Dios, las bendiciones venideras de Dios. Entonces, eh, cuando nosotros damos la primicia, todo el resto queda sellado ahí, todo queda bendecido. Cuando nosotros damos esa primicia, qué bueno que tengamos esa oportunidad y qué bueno que nosotros como iglesia hagamos eso, tomemos ese espacio, mi pastor, para enseñar porque la bendición es para cada uno de los que cumplen, es la bendición para ellos. Para cada uno de los que cumplimos se va a ver la bendición del retribuir de Dios, lo que hablaba de Ana, ¿no? Ella dio la primicia de su vientre y Dios la bendijo con más. Y así va a ser. Cada que nosotros demos una primicia, Dios nos va a bendecir con mucho más. Pero siempre sabiendo que es para agradar a Dios, que es para obedecerlo a Él, que es para cumplir su palabra. Entonces, la primicia es darle a Dios eso, lo primero, el primer lugar. El primer lugar es mi trabajo. Recibo mi quincena, mi mensualidad, bueno, qué sé yo. Saco la primicia para el Señor, sabiendo que Él me va a seguir proveyendo más y más. Amén, mi pastor. Amén, sí, señora. Hay una primicia, o digamos, todas las primicias tienen una finalidad, un propósito. Quiero que leamos en el libro de Ezequiel, capítulo 44, el versículo 30, porque esto, si usted logra comprender el propósito y usted lo hace acorde a la palabra de Dios, mire, usted va a activar una bendición de tamaño mayor. ¿M? Una bendición de tamaño mayor. Dice Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Y mire el beneficio, mire el resultado. Al final del versículo dice, para que repose la bendición en vuestras casas. O sea que la bendición está sujeta a una primicia. O sea que donde hay escasez, ¿qué se puede decir? Donde hay escasez,
donde como que nada dura, como que nada perdura, como que nada sale bien. Si hay alguien que debiera de estar muy bendecido es el pueblo de Dios, demasiado. Y lo comprobamos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aunque ellos todavía tienen el velo de Moisés, pero es que ellos siguen practicando este principio. Ellos no lo han dejado de hacer. Por eso repito algo que quizás dije en la introducción. Un principio, cúmplalo quien lo cumpla, tiene el mismo beneficio, si es un hijo de Dios o si es una persona inconversa. Porque Dios aquí está diciendo, todo el que lo haga, que es para su pueblo, claro que sí. ¿Acaso usted no conoce personas, sobre todo quienes son hijos? ¿Acaso no conoce algún muchacho que sin ser hijo legítimo honra tanto a esas personas que le ayudaron a crecer en la vida? Lo que se llaman hijos adoptivos. ¿Conoce a alguien, mi Sandrita, así que se gana bendiciones? Lo que no hacen los propios hijos, a veces lo hacen el hijo del vecino. A veces lo hace el sobrino con los tíos. Y los hijos, pues como se sienten que no tienen por qué, pero es que hay una bendición, hay una bendición. Entonces notemos, para que repose la bendición en vuestras casas. Así puede que usted empieza a decir, de aquí en adelante voy a dar una primicia, el primer domingo de cada mes. Y usted se va a dar cuenta cómo la bendición, así, por sí sola, se activa, por sí sola. O sea, créame que una persona obediente ora con más libertad, ora con menos ruegos y con más acción de gracias, mi Sandrita. Sí, esta palabra a mí me gusta mucho porque Dios demanda algo, pero lo que yo digo, ¿no? O sea, Dios siempre va a pedirnos algo. Eso de que todo es gratis en Dios es mentira. O sea, Dios siempre tiene algo algo quiere de nosotros. Y cuando dice aquí que y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será para los sacerdotes. Em, es eso, o sea, saber que es que tenemos un lugar de asignación, una iglesia donde Dios nos ha asignado, pues allí es donde debe ir, allí es donde debemos llevar nosotros esa bendición y recibir, y ir con ese acto de fe sabiendo que por causa de la obediencia vamos a ser bendecidos. Por eso dice que reposará la bendición en nuestras casas. O sea, por causa de eso, y por eso yo digo, eh, la primicia es un acto de fe, creyendo que Dios va a respaldar, que Dios va a cumplir su promesa, porque es una promesa de Dios. Que miremos acá, es una promesa y Dios no miente. Dios no miente cuando Él dice y les voy a bendecir. Mi pastor decía ahorita, el pueblo de Israel, ellos son tan bendecidos y si uno los ve, ellos tienen empresas, o sea, es impresionante. Uno no ve no ve uno que sea pobre, mejor dicho, No, no no sé. lo ve, no existe, no existe. Pero, pero es por eso, porque ellos se pegan de los principios de Dios, se pegan de ellos. Y alguien me decía en estos días, me decía, pero eso era en el Antiguo Testamento, y no, yo le saqué versículos, mire, Romanos es del Nuevo Testamento, Exacto. y ahí habla de primicias. O sea, no es de que eso es del antiguo, que es más, ni siquiera, yo creo que eh, las primicias empezaron desde antes de la ley de Moisés, yo creería, porque cuando habla de, cuando habla de que eh, el pueblo iba y ellos salieron de Egipto, salieron de Egipto y ellos ya tenían allí, daban sus primicias. Yo creo que eso es desde antes, desde Caín y Abel, yo creo. Yo creo, yo puedo decir, pues
yo especularía en mi pensamiento, digo yo, no, no es que esté escrito específicamente en la Biblia, pero Abel debió haber dado, porque dice que dio la mejor ofrenda, pero eso, para mí eso fue una primicia. Sí, Para mí eso fue una primicia lo que él le dio a Dios. Desde su corazón, desde su ser, él le dio lo mejor. Y fue la primicia que le dio. Entonces yo creo que y se ve la bendición. Entonces nosotros debemos aprender eso y creer que de lo que dice la palabra, reposará la bendición en nuestras casas. Y así será en el nombre de Jesús. sí. Miremos, Sandrita, que remontándonos hacia, como usted dice, antes de Abraham, en el tiempo de Noé, dice la palabra que tenían que entrar de a dos, ¿cierto? Macho y hembra en cuanto a los animales. Y eso hizo Noé. Pero cuando salieron del arca, cuando ya el arca estaba en tierra firme, ¿qué hizo Noé? Noé sacrificó. Noé sacrificó a unos animalitos y ofreció a Dios un sacrificio, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de una primicia para Dios. Cualquiera dirá, pero si solo habían dos, no, ya no habían dos. Entraron dos, pero es que el arca de Noé duró casi un año flotando sobre el agua, que duró lloviendo 40 días, eso es otra cosa. Pero para que las aguas descendieran pasó casi un año, porque la Biblia dice que en el año 600 de la vida de Noé fue que empezó el diluvio, pero en el año 601 fue cuando las aguas decrecieron. Y Noé tan pronto sale del arca, lo primero que hace es ofrecerle a Dios sacrificios de animales que se habían multiplicado dentro del arca. ¿Ve? Entonces, notemos, darle a Dios lo primero nos perpetúa. Darle a Dios lo primero hace que nuestros hijos, hace que nuestros nietos, hace que nuestras próximas generaciones tengan seguro lo necesario para el sustento de la vida. Ahora, quiero leerles algo, otro pasaje, o darles más bien como una definición para que de pronto ustedes estén claros en este concepto, que una cosa es ser primogénito, otra cosa es ser dueño de una primogenitura y otra muy diferente es dar una primicia. Sí, yo quiero explicar esto para usted que se ha conectado por estos medios virtuales y decirle lo siguiente. Un primogénito es como el caso de Rubén, el hijo de Jacob. Él fue el primogénito porque después de él vinieron más hijos, 11 en total. Después, también en el caso de Ana, Ana cuando Dios le concede tener a Samuel, después dice la Biblia que Dios le dio 5 hijos más. O sea, cuando es primogénito, primogénito es el primero. Y unigénito quiere decir que es hijo único. ¿M? Hijo único. Entonces, para que se pueda marcar esa diferencia. Eso en cuanto a el primogénito, que es el primero. Lo segundo es la primogenitura. ¿Por qué es que es tan valiosa la primogenitura? ¿O era tan valiosa en el tiempo del Antiguo Testamento? Y aún todavía en algunas partes se conserva esa tradición. ¿En qué consistía la primogenitura? Les voy a colocar un ejemplo. Hagamos cuenta con una calculadora en la mano. Si una pareja de esposos tienen 5 hijos y son dueños, no sé, de 3 empresas, de 2 fincas, de 8 casas, de 3 apartamentos, 40 vehículos, son dueños de mucha riqueza. La herencia no era repartida en partes iguales para los 5 hijos, sino que la mitad de todo le pertenecía al primogénito. ¿Mm?
Por eso es que cuando Esaú se entera que le vendió la primogenitura a su hermano Jacob, que de hecho no se la vendió porque ya Dios lo había determinado, que el primogénito iba a ser Jacob y no Esaú, porque Dios dijo, el mayor servirá al menor. La que lo entendió fue Rebeca, que era la mamá de los dos, pero Isaac no lo logró entender. Entonces, por eso, en un mismo día se desbarató esa familia. Todo por una primogenitura, por un malentendido. Entonces, el primogénito no tenía que pelear por una herencia, porque por derecho propio le correspondía la mitad y la otra mitad le quedaba para los cuatro hijos. ¿Ah? ¿Qué tal eso? ¿Valía la pena nacer de primeras? Toda una vida. Y es muy diferente una primicia. ¿Qué es una primicia? Una primicia es de lo que estamos hablando. Es dar lo primero de algo, dar el primer día de un mes o el primer día de un año o la primera semana, etcétera. Todo lo primero, todo lo que a usted se le venga a la mente, que es lo primero. Si usted lo ofrece a Dios, si usted lo consagra, pues espere grandes bendiciones. Yo en lo personal, como yo sé ese secreto, yo algo, esto a título personal, yo muy esporádicamente oro por los primogénitos, porque los primogénitos son muy atacados. El enemigo quiere hacerles daño, porque son los que abrieron matriz, son los que hicieron que alguien fuera papá y mamá. No fue el segundo ni el tercero, no, fue el primero. Y por lo general son los más rechazados, porque es cuando llega la noticia. La novia le dice al novio, estoy embarazada. Ay, pero ¿por qué no se cuidó? ¿Pero por qué esto? ¿Y ahora qué le digo a mi papá? Entonces, esa semilla del rechazo está muy marcada en los primogénitos. Por eso en lo personal, yo que vi la vida de mi hermano primogénito, yo soy el menor de siete, pero yo vi la vida de mi hermano el primogénito y no le fue fácil. Quizás por eso es que yo me baso en oraciones por los primogénitos, porque no les va a veces muy bien. Por eso ver a Sandrita con un hogar estable, con unos hijos hermosos, viendo cómo están creciendo en todo, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ella ha logrado entender el propósito de Dios. Así es que mi Sandrita, yo le pido algo aquí entre nos, como se dice. Reclame su bendición por ser la primogénita. Porque así como abrió matriz, así como fue la primera, dígale, Señor, voy por mi bendición. ¿Qué es lo que a mí me pertenece por ser primogénita? Wow, Pastor, qué pena mi pastor. No, tranquila. la primogénita es Estela, ella nació primero, Ah, pero ya, yo o fui, sea, en la parte espiritual. sí, sí, señor, la Ah, parte bueno. espiritual. Gracias por aclarar esto. Entonces, amén, amén. Entonces, por esa área espiritual, reclame su Amén. bendición, que debe haber bendición. Entonces, me sobreentiende cuando digo de los ataques a los primogénitos, ¿no? Ellos sufren mucho. Hay que orar mucho por los hijos mayores, sea hombre o sea mujer de las casas. Mi Sandrita. Sí, yo he visto también, mi pastor, que es fuerte el ataque hacia los primogénitos, hacia los hijos mayores. Mi esposo es primogénito, por ejemplo, y no le ha sido fácil. O Ah, sea, de por sí que siempre el primero es el que, el que lleva, dicen por ahí, porque lleva la inocencia de las madres que no sabemos todavía mm. criar. Con el segundo uno corrige mucho, con el tercero mucho más y así, pero es el que recibe la novatada de todo, Sí, de absolutamente todo. Entonces, casi generalmente los hijos mayores, los primogénitos, son los más heridos en su corazón, los que tienen mayores recuerdos de dolor, mm, eh, se les dificulta más las cosas. Sí, ser primogénito es tantico difícil, pero sí, sí, toca es orar mucho por ellos, sí.
y bueno, que conozcan del Señor, que ya conociendo del Señor todas esas cosas eh, de lo que pasa, de dolor pasan a ser cosas de bendición porque conocen el propósito, porque saben la importancia que tienen como primogénitos, saben la importancia de ser ese primogénito en la familia. Entonces, qué bonito que ojalá todos los primogénitos supieran eso, mi pastor, la bendición tan grande que tienen, la bendición tan grande que tienen. Sí, vienen ataques fuertes, pero cuando se conoce, cuando un primogénito conoce digamos, la parte espiritual de lo que Dios tiene para ellos, yo creo que con todo la pelean, con todo se meten y, no, esto es mío, me lo voy a ganar. En oración me lo voy a ganar, creyéndole a Dios. Y son muy bendecidos, porque así como he visto muchos que no, que todavía de pronto no han conocido las cosas el propósito, bueno, qué sé yo, o no han tenido la valentía de, de pelear por lo suyo. Conozco Ujú. personas, mi pastor, que conocen del Señor y se han metido en el, así como dicen, el asunto, dicen esto es mío y lo voy a ganar y lo han ganado, mi pastor. Sí, muy Es bien. bonito. Y por eso estamos en este tema a esta hora. Y mañana queremos invitarlos, mañana sábado, a un ayuno en la mañana, un ayuno de mediodía, donde usted pueda ir y postrarse, postrarse en oración, con humildad. Créame que una persona, cuando entiende los principios establecidos por Dios, llega menos en la vida, tiene más paz, tiene más tranquilidad. Pero cuando uno no lo entiende, o cuando uno no quiere entender, o cuando uno no se esfuerza por aprender, o cuando uno no pregunta, mi Sandrita, que hay personas que no preguntan, no preguntan, ¿sí? Entonces, a veces desconocen verdades y le puede estar pasando lo que le pasó a aquel joven que se propuso viajar por el mundo y él ahorró, duraba 9 días, 9 días duraba la travesía y un día que duraban como los trámites, así pues de que 8 días en alta mar en un crucero. Y él compró el tiquete, ahorró y ahorró y ahorró y dijo, no, yo quiero ir por los mares, yo quiero conocer muchas partes del mundo y no me interesa el esfuerzo. Y él pagó el tiquete. Y cuando llegaba la hora de, llamaban allá a los camerinos, a cualquier parte por los autoparlantes del barco, decían, señores pasajeros, por favor pasen al restaurante para degustar su desayuno. El muchacho se encerraba en su cuarto. Él decía, no, yo no tengo para comprar desayuno, yo solo ahorré para comprar el pasaje. Y después, señores pasajeros, pueden pasar al restaurante a degustar su almuerzo. Y el muchacho volvía y se encerraba ya en, en su recámara. ¿Por qué? Porque decía, no, yo no tengo para comprar, yo solo compré para el pasaje. Y así fueron pasando los días. Pero ya prácticamente el día octavo, cuando ya iban de regreso, ¿m? Él ya no aguantaba el hambre. Y cuando él se propuso en su corazón, dijo, no, mañana, cuando anuncien que el desayuno, pues yo voy a ir y me voy a comer todo lo que pueda. Y ya después de que esté lleno, así me pongan a trapear el barco, así me pongan a lavar la loza, lo que sea les hago, pero yo no sigo aguantando más hambre. ¿Y qué hizo el muchacho? Se levantó animado a ir a desayunar. Así fue, pidió más hasta que quedó súper lleno y el camarero se acerca para retirar la loza y el muchacho le dice, pues sabe que yo no tengo plata para pagar. Así pues de que usted verá qué me ponen a hacer, con quién hay que hablar. Y el camarero le dice, joven, en el tiquete que usted compró iba incluido el desayuno, el almuerzo y la comida. A veces estamos así, mi Sandrita, con todos los derechos, con todos los privilegios. Acordémonos que somos hijos.
y por ser primogénitos, porque todos somos primicias de Dios. Así nos considera el Señor, somos primicias de Él. Por eso yo les pido que mañana, si es necesario sacar un permiso en el trabajo, sáquelo. Usted se va a dar cuenta de esa bendición. Usted se va a dar cuenta cómo usted bendecido, usted en el propósito de Dios, su vida es diferente. Para que no se le vaya la vida solo bregando y luchando para un lado y para el otro. No, 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 no. Hay formas mejores, hay formas mucho más extraordinarias. ¿Usted qué tanto le ha querido servir a Dios? Mi Sandrita, es que cuando uno es creyente y cuando uno ama la obra de Dios, uno anhela y le dice, Señor, dame tiempo, Señor, por favor, un trabajo que no me toque estar como tan esclavizado, como tan allá, cumpliendo un horario, Señor. Yo sé que necesito recursos, yo sé que necesito plata para muchas cosas, pero a veces es trabaja y cuando se da cuenta, no tiene nada, no tiene nada. En cambio, uno en Dios, sea como sea, uno tiene más. Uno tiene más paz, uno tiene más tranquilidad. Y si uno se da cuenta, de todo modo se pagan todos esos compromisos, mi Sandrita. Porque uno a veces le es muy fiel a la empresa. Uno le es muy fiel allá al patrón, ¿cierto? Cuando uno es una persona que lo pueden reemplazar. A uno lo reemplaza. A uno lo reemplaza. Hay otras personas esperando el puesto que uno tiene. Uno medio se descuida, comete un error, ¿cierto? Alguien decía, los que cometen errores en un emprendimiento algún día prosperarán, pero el que comete errores en un trabajo siempre lo despedirán. ¿M? Entonces, vamos hacia adelante, metámonos con Dios y no lo hagamos solamente por esa prosperidad, porque esa sería una mala motivación, sino porque no, es que voy es a buscar a mi papá, a mi papá. ¿Sabe qué le ha pasado a tanta gente que se entera que su papá era el millonario del barrio? Se le acaba la pobreza, pero como desconocía que era el papá, pues no le reclamaba, no le pedía y el otro tampoco le daba. Por eso dice que Dios, a todo el que recibe por hijo, Él lo adopta y nosotros fuimos adoptados en Cristo Jesús para esta bendición, ¿m? Para esta bendición. Entonces, pues hemos llegado así a este tema del día de hoy. No quiero que nos vayamos sin que antes usted sepa que un primogénito trae honra. Un primogénito trae honra a la familia. Según Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es, porque trae honra. ¿Sí? ¿Quién era el primogénito de Isaí? Aunque era el octavo, en el caso de David, pero Dios lo consideró el primogénito. Jesús fue el primogénito de la familia. ¿Por qué Dios lo consideró el primogénito? Aunque era el unigénito hijo, pero de Dios. No así era el primogénito para José y para María, porque la Biblia lo describe en Mateo capítulo 3, que Jesús tuvo más hermanos y hermanas también. ¿Cuándo los egipcios se doblegaron? ¿Cuándo fue que verdaderamente bajaron la guardia y dejaron de perseguir al pueblo de Israel? Cuando perdieron sus primogénitos. Según Éxodo 11, versículos 4 y 5, que dicen así. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono como hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero
Mira, ahí aparece un pero en el verso 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Mm? Un primogénito en las manos de Dios marca la diferencia. Una primicia, prepare una primicia, la que Dios ponga en su corazón, no es lo que uno quiera, ni muchas veces lo que alguien le aconseje a uno, no, es lo que Dios le ponga a uno en el corazón, porque Dios habla, Dios sabe hasta dónde lo quiere bendecir a uno. Entonces, mi Sandrita, yo le agradezco inmensamente que haya sacado este tiempo y bueno, ya en una próxima oportunidad les seguimos compartiendo acerca de estos temas de las primicias, que son principios establecidos por Dios. Mi Sandrita. Amén, mi pastor. Gracias, gracias por estos espacios. De verdad que ahí aprendemos, crecemos en el Señor, crecemos en el conocimiento. Acordémonos que la palabra del Señor dice que por falta de conocimiento se perdió el pueblo. Y qué bueno cuando conocemos esas verdades. Decirles que lo tomemos como un hábito, el dar la primicia. Sería muy bueno porque ahí veríamos aún más las bendiciones de Dios. Que tomáramos hábitos, así como tenemos hábitos de pronto de orar o de leer la Biblia, o también veamos esos hábitos de, de querer obedecer esa palabra donde nos habla de las primicias. El domingo vamos a tener primicias en la iglesia, allí en Renovación Santa Librada, vamos a estar todos allí llevando nuestra primicia, va a ser un tiempo muy hermoso, no se pierdan esa bendición, déjese bendecir, Ujú, déjese bendecir por nuestro apóstol Edgar, de verdad que es importante que, que un sacerdote, que un pastor, que un ministro de Dios ore por nosotros y de esa bendición de parte de Dios. Es muy importante, es muy necesaria. Es como cuando los papás oran y bendicen a sus hijos. Es tan importante eso, mi pastor. Yo digo que si hay algo, y algo que su merced nos ha enseñado, ¿no? Y es muy bueno, es hágase bendecir. Busquemos esa bendición, hagámonos bendecir. Y que lo que hagamos lo hagamos de corazón, con un corazón humilde, con un corazón lleno de amor, sabiendo y creyendo que la bendición va a llegar a nuestra vida a través de la primicia. Acordémonos que es un acto de fe que va a hacer que crezcamos mucho más. Entonces, mira, ahí está el flyer, el pastor ya lo subió y vamos a estar enviando también por las redes. eh, dice ahí, honra a Dios con nuestras primicias. Domingo 6 de octubre, 9 de la mañana, porque está escrito. Entonces, para que repose la bendición en tu casa. Entonces, por favor, vayamos, no nos perdamos esa gran bendición. Y bueno, bienvenidos a este nuevo conocimiento para los que no lo conocían y para los que lo conocían es reafirmar el conocimiento. Y yo sé que el Espíritu Santo nos inquietó a decir, venga, yo, ¿cuánto hace que no doy una primicia? ¿Cuánto hace que yo de pronto dejé el hábito? ¿O cuánto hace que no lo hago solo cuando me dicen? No, volvámoslo un hábito y veremos la bendición. Gracias, mi pastor, por este tiempo y un abracito a todos los que estuvieron allí en Sala Zoom, en Facebook y los que nos van a ver luego. Entonces, un abrazo para todos y bendiciones. amén, mi Sandrita. De igual manera para su merced, para Nicolás, para sus hijos, que Dios les siga bendiciendo, prosperando en todo lo que emprendan y lo que ya han emprendido, ¿sí? Que Dios añada bendición. Y para todos, me uno también a ese saludo, los internautas, ¿no? Los que por las redes sociales dicen, yo también voy por mi bendición. Puedo aprovechar el espacio mientras trabajo, mientras me desplazo a algún lugar o mientras descanso. ¿Por qué no? Estar escuchando la palabra un poco recostados ahí como reflexionando. Muy bien, así pues de que les esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana en la sede de Santa Librada, Iglesia Renovación.
Estamos para servirle, no lo olvide. Y el domingo también a partir de las 9 a.m. nuestro culto de primicias. Entonces, Dios los bendiga, que tengan feliz resto de tarde y nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Felicidades.